Congreso Latinoamericano UNIAPAC 2020. Los desafíos de la empresa ante la crisis. A continuación, daremos inicio al segundo bloque, la empresa y el empresario como protagonistas del cambio. Conduce y presenta Juan Manuel Baquer, expresidente de ACDE Argentina, expresidente de AmCham, abogado y empresario agropecuario. Buenos días. Bueno, muchas gracias a UNIAPAC por haberme dado el privilegio de conducir este panel. Mi nombre es Juan Baquer y soy de ACDE Argentina. Este panel, que hemos denominado la empresa y el empresario como protagonistas del cambio, obviamente va a hablar de esta crisis que se han venido tratando en el panel anterior, que Eduardo Aninat calificó como probablemente la crisis más compleja e incierta que nos ha tocado vivir. Una crisis que, además de ser global, obviamente, de haberse desarrollado con una velocidad inusitada, nos trae cambios a los cuales no estábamos acostumbrados, cambios de conducta, ¿no? Nos fuerza a distanciamientos sociales, nos fuerza a usar tapabocas, nos fuerza a actitudes muy extrañas sobre todo para nuestra región latinoamericana, donde estamos muy acostumbrados y valoramos mucho el contacto humano, ¿no? Las empresas, los empresarios, como bien sabemos todos los que participamos de alguna manera en UNIAPAC, tienen un papel, un rol esencial para tener una sociedad desarrollada, una sociedad inclusiva, porque las empresas es el lugar donde se crea trabajo, se genera riqueza, se desarrollan los seres humanos que viven alrededor de ella, los empleados, los clientes, los proveedores. Y ese papel, sobre todo, se puede jugar mucho mejor cuando la empresa es conducida de acuerdo a los valores cristianos, valores que son los que tratamos de promover desde UNIAPAC, ¿no? Y en un momento de una crisis tan profunda como la que vivimos, ese papel del empresario es aún más importante, porque no se va a poder salir de esta crisis si no tenemos resiliencia, si no tenemos agilidad, creatividad, coraje, si no tenemos humanismo, ¿no? Que son características que están dentro del ADN del empresario cristiano. Para tratar estos temas, contamos hoy con un grupo de representantes del mundo empresarial muy destacados. Representan empresas de diversos países, tenemos representantes de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Brasil, y de distintas realidades. Lo que queremos a través de ellos es que con sus testimonios nos den ejemplos de cómo han tenido que enfrentar esta situación, cómo lo están haciendo y cómo desde el empresariado podemos contribuir a esa modificación tan necesaria para superar esta crisis y también para crear esa nueva realidad que el padre Carlos dijo, genuinamente humana, que todos aspiramos. Así que sin más, no quiero tomar más tiempo de ellos, voy a convocar a la primera de nuestros panelistas, que es Verónica Sion de Jose. Verónica es economista, comprometida con el desarrollo sostenible y la dignidad humana, fue ministra de Industrias y Productividad del Ecuador, ejerció como ministra de Turismo y dirigió el Consejo Nacional de Competitividad, fue directora regional de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, ha sido CEO de empresas y actualmente ejerce, además de la consultoría, la vicepresidencia del Banco de Alimentos Diaconía. Así que, Verónica, buenos días y, por favor, tu testimonio. Gracias, buenos días, Juan. Y es un gusto expresarle a todos los organizadores, a los colegas panelistas y a todos ustedes, distinguidos participantes, mis fraternos saludos. Coincido plenamente con lo señalado por ustedes, en el sentido de que esta coyuntura que hoy enfrentamos, que nos conduce a una nueva conducta y una nueva realidad, en realidad implica también un esfuerzo, no solo de resiliencia, sino de un proceso de transformación. Quiero agradecer por la invitación con la que me honra para compartir como delegada de los empresarios cristianos de Ecuador estas breves experiencias sobre ese rol transformador que cumple la empresa y también ustedes, todos los empresarios
como protagonistas de ese cambio. Precisamente amparado en ese rol transformador, la Asociación Cristiana de Empresarios, ACE, impulsó hace unos años atrás como iniciativa la creación de nuestra organización, el Banco de Alimentos Diaconía, con esa misión maravillosa de ayudar a combatir el hambre y la malnutrición de nuestros hermanos más necesitados. Evitar con ello el desperdicio, mitigar el impacto ambiental, tener una conducta para una producción y un consumo también más responsable de los alimentos. Todos debemos siempre tener presente que en el mundo la tercera parte de lo que se produce termina siendo desperdiciado o desechado en la basura. Los desafíos han sido amplios, basta recordar las cifras que nos cita la FAO de Naciones Unidas. En el caso particular de Ecuador, tenemos alrededor de 1.800.000 personas que padecen hambre y malnutrición. Y concretamente en la ciudad de Guayaquil, tenemos unas 350.000 personas que se acuestan sin haber ingerido un plato de comida. Y ni hablar en términos de desnutrición crónica. 1 de cada 4 niños nuestros sufre de desnutrición infantil, limitando con ello su capacidad de desarrollo físico e intelectual y comprometiendo también el acceso a oportunidades de bienestar, abundando aún más las brechas de desigualdad e incidiendo en el futuro, no solo el desarrollo de ellos, sino de toda la sociedad, de todo el país. Este escenario en nuestro país vio agravado desde el año 2015 por los flujos migratorios. En el año 2016, la mayoría de ustedes seguro recordarán, sufrimos el terremoto, y ahora con la coyuntura que enfrentamos con la pandemia del COVID-19, que limita el acceso aún más a los alimentos, producto de ese confinamiento, de tener que guardar pacientemente esa cuarentena, y también hoy por hoy a través de problemas que se presentan por la falta de ingresos, debido a la imposibilidad de trabajar, debido también a esa pérdida de empleos, a las reducciones de los salarios, y en general a todo el impacto desfavorable que, como bien ya analizaron en el primer panel, ha derivado de la crisis económica y social producto del COVID-19. Esta situación ha marcado también un nuevo reto para los empresarios cristianos, aflorando nuevamente en todos nuestros empresarios esas virtudes, esas características dictadas en la misma doctrina social de la Iglesia, como es esa generosidad y la solidaridad, para paliar la difícil situación que enfrentan las familias y los trabajadores informales de nuestra ciudad. Previendo las consecuencias no solo de orden alimentario o sanitario, sino también de seguridad ciudadana, los empresarios impulsaron diversas iniciativas para gestionar la crisis. De ahí que nace, bajo este paraguas de Kilos de Amor, una iniciativa que ahora quisiera compartir muy brevemente con ustedes, la iniciativa Unidos Alimentamos Más. Este programa cumple con la doctrina social de la Iglesia, creando una acción de caridad y de subsidiariedad, porque sobre todo al inicio de la pandemia en nuestra ciudad hubo una ausencia de gestión de parte de la autoridad, tanto de gobierno central como local. Seguramente habrán visto los videos de nuestros fallecidos en las calles, ahí abandonados, y todo eso realmente mermó no solo el ánimo, sino la desconfianza de poder enfrentar esta crisis. Producto precisamente de esta intervención de los empresarios con esta gran visión y con ese rol transformador, ellos impulsaron esta iniciativa para hacer la entrega de kits de alimentos a las familias, inicialmente de los sectores más vulnerables, que no poseían ningún tipo de alimento para saciar su hambre. El programa, dicho sea de paso, ha sido premiado, si cabe el término, ha sido reconocido entre 4 proyectos ganadores del programa Superhéroes de Desarrollo 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y concretamente lo que se hace es que a través del apoyo de la empresa privada se impulsó la donación de productos alimenticios y también de productos de higiene, que en alianza con las principales cadenas de autoservicios nos facilitó la compra, la armada de los kits de alimentos, la operación logística, para con ello posteriormente hacer toda la distribución
a través de operativos casa a casa, en sectores debidamente identificados, o también aprovechando toda la red de fundaciones y de comedores sociales y las cáritas parroquiales de la propia Iglesia Católica, beneficiando así a 1.897.000 personas y distribuyéndose alrededor de unos 3.600.000 kilos de alimentos. En esta primera fase de la emergencia, se recolectaron directamente los productos, se recolectaron también recursos vía transferencias y para hacer toda esta compra de los kits de alimentos. Y la pandemia, debo reconocer, al igual que nos ocurrió en nuestras empresas, de tener que avanzar en procesos de digitalización, creamos un portal electrónico para que vía la web pudieran también los empresarios y la ciudadanía en general poder también hacer la adquisición de los kits para llegar con el apoyo a las familias más necesitadas. En una segunda fase de la iniciativa que mantenemos todavía presente, ayudamos a través de una alianza estratégica que hicimos con la banca privada, concretamente con uno de los más importantes bancos del país, que es Banco del Pacífico. Se desarrolló toda una plataforma tecnológica para poder administrar los recursos también de la donación. Esta plataforma lo que nos permite hoy por hoy es que, receptado el recurso del empresario, en Diaconía, nosotros de manera gratuita emitimos un código único de seguridad vía mensaje SMS a los beneficiarios, quienes luego pueden acercarse a la red de establecimientos de las cadenas de autoservicios para de una canasta de alrededor de unos 3.900 ítems de productos poder hacer directamente la selección ellos en función de sus directas necesidades. Obviamente acorde con el cupo de alimentos que ha sido asignado para ello. Yo aquí lo que quiero destacar es que es precisamente ese empresariado social el que nos ayudó a arrancar y a implementar todas estas iniciativas, a enfrentar estos grandes desafíos de la pandemia, y son quienes apoyaron incluso con el aspecto logístico, porque al estar cerradas por el confinamiento, sus industrias, no poder operar en las líneas de producción, ellos nos facilitaron, por ejemplo, sus flotas de transporte para movilizar toda la carga y todos los kits de elementos y hacer directamente la distribución. Hicimos alianzas, hace un momento escuchaba cómo en unas coyunturas es importante generar estas alianzas estratégicas entre actores públicos y privados. Y precisamente aquí en Ecuador, en esta ciudad, logramos crear estos programas para, en conjunto con gobierno central, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la gobernación, a través del gobierno local con el municipio de Guayaquil, por ejemplo, crear convenios para hacer la entrega directa a través de operativos casa a casa de distribución de kits de alimentos. Esto lo mantuvimos alrededor de unos 75 días durante la etapa más crítica de la pandemia, y tan positivo ha sido el resultado que ya hemos recibido una nueva notificación de esa confianza para mantener este tipo de intervención en la próxima época ya que se acerca por las fiestas de Navidad. Yo creo que aquí lo fundamental de compartir con ustedes es que la pandemia nos ha provocado un esfuerzo también interno de transformación, no solo a nivel de nuestras prácticas y procedimientos empresariales, sino a la vez de destacar uno de los más importantes principios de la doctrina social, que es la subsidiariedad, entendida desde el ámbito de potenciar al talento humano, potenciar esas capacidades y ese compromiso y esa vocación de ayuda a todo nuestro prójimo. Ha sido muy, muy grato ver el grado de compromiso de nuestros colaboradores, cómo ellos enfrentando grandes temores al contagio, pero sí, en alianza también con expertos internacionales, protegiéndolos a través de los protocolos y las medidas de bioseguridad, logramos cumplir con todas estas iniciativas. Compartirles además que tal vez esa es la providencia de Dios la que dispuso realmente que ellos pudieran cumplir y unir fuerzas y volcarse con esa motivación tan fuerte para ayudar en entrega de los alimentos,
que era uno de los efectos más fuertes resultantes del COVID-19. En algún momento logramos controlar la pandemia en términos sanitarios, pero el hambre sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos en esta ciudad y en el país entero. Creo que a nivel del ajuste de todos nuestros procedimientos, el haber podido compartir con otros bancos, con otras empresas, incluso con los propios organismos públicos, estas buenas prácticas, estos criterios de nuestros protocolos de intervención, de distribución de kits de alimentos, a través también de los protocolos, de las medidas de seguridad, porque al principio no teníamos nada de esos criterios, de esos parámetros, que la autoridad pública no nos los había entregado, pudimos realmente contribuir a que se haga la entrega de alimentos de una manera segura. En alianza también, y debo de señalarlo, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, porque obviamente estamos entrando a zonas de altísimo riesgo en términos social, dada la vulnerabilidad de la mayoría de estas familias. En resumen, por efectos de tiempo, yo lo que deseo realmente señalar es que esta pandemia nos ha vuelto mucho más humanos. Creo que no solo es hablar de un efecto de capacidad de resiliencia o de cómo enfrentarla, cómo innovarnos, cómo reinventarnos, sino realmente de examinarnos y reflexionar sobre cómo nosotros en la práctica podemos generar un compromiso mayor con nuestro planeta, esa casa común, como señala el Papa Francisco, y con nuestros hermanos, particularmente con nuestros hermanos más necesitados, para hacer un uso responsable de los recursos, para evitar ese desperdicio, para mitigar esos impactos en materia de contaminación ambiental, y en fin, para provocar un verdadero desarrollo sostenible. Todos, insisto, estos esfuerzos no serían posibles sin ese gran compromiso del sector empresarial, de los empresarios. Ahora estoy representando una instancia meso entre lo macro y la unidad micro, que es directamente la empresa. Pero creo que todos los actores, todos tenemos un rol clave que cumplir. Y como bien señaló Fernando, juntos, solo sumando esfuerzos de manera conjunta, podemos realmente salvaguardar todos estos recursos con que Dios nos ha provisto. No se trata tan solo de pensar y crear una conversión en nuestro modo de actuar. Vivimos de los frutos de la creación y tenemos que saber hacer un uso adecuado y no solo hacer uso y dominación de los recursos. Nuestro compromiso siempre estará en línea de poder contribuir a pelear este gran desafío que tiene el planeta, el mundo y sobre todo a crear una conducta humana mucho más responsable con todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Juan, gracias. me gustaría, si tenemos efectos de tiempo, compartir brevemente una de las iniciativas que implementamos como resultado de nuestras intervenciones, que es el programa de Kilos de Amor. Bueno, a ver si pueden mostrar el video entonces, Valeria. Querida futura emergencia, siempre será una sorpresa encontrarse contigo. Antes fuiste terremoto y hoy eres pandemia. Querida futura emergencia, sabemos que cuando llegues, el estómago será el primero en darse cuenta. Pero fíjate, tal como ahora, nos encargaremos en que su sonrisa, su sorpresa, su felicidad y esta caja digan lo contrario, porque debemos ser sinceros. No queremos que nadie se familiarice contigo. Si hoy fueron 494 empresas públicas y privadas las que ayudaron, mañana serán 495. Si hoy más de 2 millones de kilos de alimentos fueron recaudados, mañana será el triple de kilos de amor entregados. Si hoy casi toda la industria empujó para el mismo lado, te apostamos que mañana se unirán los que hacen falta para llegar a la mesa en donde te atreviste a llegar tú. Porque, querida futura emergencia, aunque quisiéramos saber cuándo vas a aparecer, debes enterarte
que estaremos listos para recibirte. Hoy, 14 personas lograron dar lo que hacía falta. Imagínate lo que pudiéramos hacer cuando seamos más. Cada kilo de desesperación que quieras traernos, nosotros lo transformaremos en kilos de amor. Porque sí, así somos nosotros desde hace 10 años. Querida futura emergencia, somos el Banco de Alimentos Diaconía. Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu testimonio y por compartir esta iniciativa tan valiosa, ¿no? Y que pone a la creatividad y la eficiencia empresarial para un objetivo tan noble, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente testimonio. Es Eduardo Villar, nuestro siguiente panelista. Eduardo es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido por largo tiempo directivo de distintas organizaciones, principalmente los sectores financieros, asegurador y de salud, y miembro y presidente de juntas directivas de entidades privadas y organizaciones sin ánimos de lucro. Hasta el pasado mes de julio fue presidente de la Fundación Grupo Social, un grupo empresarial colombiano con más de 100 años de trayectoria, cuya misión es exclusivamente el servicio a la sociedad bajo una visión de actividad económica y quehacer social de inspiración católica. Es expresidente de la Asociación de Empresarios Católicos de Colombia. Ha sido también profesor universitario en el área de teoría económica, actualmente dedicado a la investigación sobre temas de economía a partir del pensamiento cristiano y al acompañamiento a organizaciones de la Iglesia y entidades sin fines de lucro. Por favor, Eduardo, te escuchamos. Gracias, Juan. Muy buenos días para todos. Mi agradecimiento a los colegas de UNIAPAC Latinoamérica y a los colegas de Chile por esta invitación que me honra muchísimo. Como decía Juan, al leer un resumen de mi historia, esta emergencia me tomó a mí en un momento muy particular de la vida, cuando tenía ya muy avanzado el proceso de retiro de la presidencia de la organización que dirigí por varios años, y estaba prácticamente culminando mi empalme con mi sucesor, que iba a darse por terminado en el mes de abril. Frente a lo imprevisto de la situación, me quedé un tiempo más hasta el mes de julio, lo cual me ha permitido ver las cosas, digamos, desde adentro de una organización compleja en el momento más crítico, y desde afuera, digamos, observando lo que ocurre en otras organizaciones y en el conjunto de la sociedad. Esa es la perspectiva de la que hablo. De manera que mis reflexiones pues tienen que ver con lo que yo veo en torno a esta enorme catástrofe que, entre paréntesis, creo que todavía en general nuestra dirigencia política y privada no acaba de dimensionar en su verdadero tamaño y en su verdadero alcance. Desde mi experiencia, de lo que yo he observado, ¿qué cosas podría compartir de lo que en esta situación han hecho y pueden seguir haciendo organizaciones que se sienten verdaderamente inspiradas en los valores cristianos? La primera, parece una bobada: sobrevivir. Sobrevivir en una empresa es una obligación profunda con la sociedad. Es una obligación profunda con la sociedad. No sobrevivir de cualquier manera, pero sobrevivir. Y ustedes que son empresarios saben lo que eso significa. Segundo, el cuidado de la salud de todos los grupos de interés, pero especialmente de los trabajadores, que fue por donde iniciamos cuando vino esta crisis, por donde iniciamos prácticamente todos. Pero a partir de ahí se van abriendo otros espacios fundamentales. El de la solidaridad de la organización con los funcionarios y de los funcionarios con la organización. En el caso de la organización de la cual yo hice parte, esa solidaridad se expresó en primerísimo lugar en una decisión absoluta de conservar el empleo por encima de todo, incluso habiendo varias compañías del grupo que debieron parar completa y totalmente su actividad y que debieron cerrar con horizonte de estar cerradas largo tiempo. Parecía una primerísima obligación de solidaridad con los compañeros de camino. Pero también
la solidaridad de los funcionarios con la organización, porque obviamente esto implica sacrificios para todos. No se trata de la visión paternalista de yo te protejo, yo te doy, sino de juntos caminamos, y evidentemente las personas han asumido sacrificios muy relevantes también, incluso riesgos para su salud a veces. El manejo de la incertidumbre de las personas, quizás el tema más angustiante en esta situación es la incertidumbre. El qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi futuro. La organización de la que yo hice parte se comprometió profundísimamente en tratar de estar reduciendo el espacio de incertidumbre de las personas hasta donde la incertidumbre puede reducirse en estas circunstancias, mediante unos procesos muy activos de comunicación, una transparencia absoluta en mostrar la realidad de lo que está sucediendo, etc. Y el otro frente en el que yo quisiera detenerme un poquitico es el de la solidaridad con los clientes y con la sociedad. Y hablo de solidaridad en el sentido cristiano de la palabra, no de solidaridad aparente, porque también con toda franqueza hay que reconocer que en estas circunstancias no falta el oportunismo de querer cada uno ser visto como el más generoso, el más bondadoso, haciendo gran pompa y gran espectáculo de cualquier cosa que hace o que aparenta que hace, que es algo que desgraciadamente en el sector empresarial, en nuestro medio, ocurre muchísimo. No, hablo de la solidaridad de verdad, en la cual se entiende que estamos en una sociedad que se ha empobrecido toda, que toda está impactada, que toda se ha golpeado, y en la cual de alguna manera todos tenemos que compartir el sacrificio. La organización de la que yo hacía parte hizo unas cosas que me parece que son muy relevantes, y lo digo con orgullo porque además pues no es mía, no soy yo. Como por ejemplo en una entidad bancaria del grupo, una entidad bancaria masiva, de banca popular fundamentalmente, de 500 o 600 mil deudores, el dueño, el accionista de su propio patrimonio, destinó cerca de 100 millones de dólares para pagar por ellos una parte de las cuotas de sus créditos hasta ponerlos en unas condiciones de viabilidad de pago, con cargo a su propio patrimonio. No la gimnasia de refinanciación, de prórroga, de diferir, de disimular contablemente el problema, sino de asumir un esfuerzo real que comparte el empobrecimiento que todos hemos tenido. Igual, por ejemplo, en la compañía aseguradora de la organización, el ampliar enormemente la frontera de las reclamaciones admitidas en razón de problemas de salud, yendo mucho más allá de los límites contractuales con ese criterio, y todo, por supuesto, con unos costos muy relevantes. Y finalmente, y allí termino, Juan, finalmente quiero destacar un papel muy importante que algunas organizaciones juegan, no muchas la verdad, que es el de ser interlocutores reales de la sociedad y del Estado a la hora de plantear y discutir las políticas públicas. No con el criterio de cómo protejo yo mi negocio y mi actividad, sino con el criterio de cómo construimos el bien común, incluso si eso a veces puede ir contra los intereses económicos y patrimoniales míos. La organización de la que hace parte, pues creo que ha podido tener el privilegio de moverse en esa dirección, y he visto otras que lo han hecho. Desgraciadamente he visto muchas que lo han hecho, pero en defensa de su interés, a veces oportunista, incluso para ver cómo se aprovecha la coyuntura para fortalecer sus posibilidades de negocio, cosa que por supuesto no es por fortuna la que marca el comportamiento de los que estamos reunidos acá. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por compartir estas reflexiones. Bueno, el panel va a viajar un poco más hacia el sur, vamos a Chile ahora. Nuestro siguiente testimonio viene de Jorge Mackey. Jorge es graduado en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, casado, tiene 6 hijos y 4 nietos.
Luego de haber conducido durante varios años compañías de exportación de vinos, en el año 2016 decidió fundar la empresa llamada Lafite Chocolat, que actualmente es la mayor compañía productora y comercializadora de chocolates de alta gama en América Latina. Jorge es también miembro del Consejo de USEC, la Unión Social de Empresarios Cristianos de Chile, y del Comité Consultivo Empresarial de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Te escuchamos con mucho interés, Jorge. Ya, muchas gracias, Juan. La empresa fue fundada en 2006, no en 2016, ¿sabes? Por si acaso. 2006, sí, error mío de lectura, perdón. Hemos trabajado rápido, pero nunca tan rápido. Disculpa. Mira, yo voy a correr porque para respetar el tiempo hay hartas cosas que contar, pero vamos a andar más o menos rápido. Y les cuento brevemente que, como decía Juan, bueno, somos la chocolatería fina hoy día más grande de Latinoamérica, en una aventura que ha sido muy corta, solamente de 14 años. Somos 450 personas, de las cuales el 85% son mujeres. Tenemos 50 locales, tenemos nuestra fábrica, más 50 locales a lo largo de Chile, desde Arica, que es la ciudad más al norte de nuestro país, hasta Punta Arenas, que es la ciudad más al sur. Hemos tenido algunas experiencias internacionales también. Eso es lo que somos nosotros hoy día, y yo he querido enfocar esto en tres partes. Una parte filosófica primero, después el impacto que recibimos cuando se declaró esta emergencia, y después cómo salimos adelante, ¿eh? Y voy a correr a través de esos tres puntos para ser respetuoso con el tiempo que se me asignó. La primera parte es algo filosófico y que invade necesariamente a los tres componentes, que es cómo nosotros hicimos la empresa desde el principio, ¿no? Y nosotros reaccionamos a esta emergencia del COVID y a lo que nos ha pasado en base a esa filosofía, cómo se fundó esto. Un poco lo que decía Eduardo de la otra empresa, tiene que haber un paraguas filosófico de cómo uno quiere hacer el negocio para que las cosas funcionen de cierta forma. Nosotros tenemos un propósito central aquí, que es hacer felices a nuestros clientes. Y ese propósito paraguas irradia todo, tiene que irradiar el ambiente de trabajo interno en la empresa, los valores, etcétera, etcétera. Eso es lo que a nosotros nos guía, hacer felices a nuestros clientes en la experiencia que tienen en nuestros locales, en lo que pasa en el e-commerce, con la calidad de los productos, etcétera. Y el centro de nuestra empresa es la gente. Siempre lo ha sido desde el principio, cuando yo partí, cuando éramos 2, 3 personas, hasta ahora que somos 450, un poco más. El centro total de la empresa es la gente, nuestros colaboradores y nuestros clientes. Ahí es donde nosotros nos jugamos la vida, ¿eh? Y siempre es el número uno. Esto mucho antes de lo que pasara con la pandemia. Siempre la preocupación central ha sido nuestra gente, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que, bueno, primero es lo correcto, lo que hay que hacer, es lo que dicta la doctrina social de la Iglesia, y además es un excelente negocio hacer las cosas con la gente al centro y favoreciéndola, capacitando, formándola, etcétera. Además, es un tremendo atributo diferenciador, porque es lo más difícil de hacer. Entonces, cuando se trabaja con la gente firme, fuerte y de verdad, y mirando a la cara, etcétera, se transforma en el principal atributo diferenciador frente a la competencia, frente a los problemas, etcétera. ¿Qué es lo que ha significado eso, que la gente esté al centro de nuestra empresa? Primero, la gran importancia que tiene el departamento de personas adentro de la compañía. Y no hablo de recursos humanos, como se habla siempre, ni nada, sino que aquí se llama departamento de personas. El rol clave de nuestros valores. Nosotros tenemos un set de valores internos que son 12 valores, pero les voy a decir, no sé, les voy a decir 4. Uno es la búsqueda frenética de la excelencia. Valor central. Aquí estamos varios compartiendo miembros, somos sudamericanos. La excelencia no es parte obvia de nuestro quehacer. Muy desgraciadamente. Se fijan, nosotros tenemos una formación latina donde la excelencia no necesariamente está al centro de la ecuación de los negocios. Y yo hablo de excelencia en todos los ámbitos, ¿no? Segundo, otro valor más, molestarnos siempre. Para nosotros, mientras más difícil sea, mejor. Mientras más complejo sea, mejor. Otro valor que les puedo compartir, el tema de la búsqueda frenética de la calidad. Nosotros vendemos chocolatería fina. Búsqueda frenética de la calidad. O sea, si no está al tope de lo que se puede conseguir en el mundo, no sirve. Calidad, calidad, calidad. Otro valor, respeto. Respeto, pero
en todo ámbito, respeto por los inmigrantes que trabajan con nosotros, respeto, bueno, ni hablar, tenemos, yo les decía, el 85% de los que trabajan aquí son mujeres, lo que le da una complejidad adicional a nuestra operación, respeto, respeto, respeto. Sigo para adelante. Tener presente que la empresa la hacemos todos, y somos todos también, en cierta forma, propietarios de la empresa. Aunque no seamos los accionistas, los fundadores, los directores, la empresa la hacemos todos. ¿Ah? Eso es parte importantísima de la filosofía. Otra, mucha cercanía con todos los colaboradores y a través de diversos canales de comunicación, muchos de ellos informales, mucho canal informal de comunicación en forma permanente, lo que obviamente se ha exacerbado ahora con la crisis. Y un pensamiento final, que yo creo que algo mencionó Juan en la presentación original, es que nadie le puede cambiar más la vida a la gente, para bien o para mal, que el empresario. Mucho más que el diputado, que el senador, que la suegra, que la tía, que la abuela, que la señora, que el marido. El mal empresario o el buen empresario le puede cambiar la vida a la gente mucho más que ninguna otra gente en la sociedad. Terminar el punto de la filosofía, punto 2. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros cuando vino esta crisis? Bueno, Chile ha tenido una situación muy difícil desde octubre del año pasado. Antes de lo que pasó en marzo por el COVID, hubo aquí una explosión social, o como quieran llamarla, que no vamos a comentar en este momento, pero ya veníamos con problemas desde octubre. ¿Y qué es lo que pasó a contar de marzo? Primero, enclaustramiento. Nosotros llegamos a tener prácticamente la totalidad de nuestros locales cerrados. Tuvimos una caída en las ventas en marzo comparado con marzo del año pasado del 55%. En abril, comparado con abril de 2019, de un 65%. Y enormes dificultades para operar. Producto de los cierres, de que nosotros, como les contaba antes, distribuimos a lo largo de todo el país. Entonces, cerrados completo. Listo, terminado el punto 2, vamos al punto 3. ¿Qué hicimos para salir? Primero, dada la incertidumbre, cerramos todo. Paramos fábrica, cerramos todos los locales, todo el mundo para la casa. Tuvimos una semana tratando de entender cómo enfrentar esto de la mejor forma, como decía Eduardo, poniendo en primer lugar la seguridad de las personas, pero también teníamos que poner en un lugar muy preponderante el salir adelante, teníamos que salvar la empresa. Modelamos una nueva forma de trabajar, poniendo solamente a la gente justa en las operaciones clave. Implementamos rápidamente un modelo de capacitación a distancia para la gente que sabíamos que no podía volver a trabajar rápido, y logramos una combinación de pasión, flexibilidad y velocidad que nos permitió poco a poco ir saliendo adelante con el management clave, con los más importantes de la empresa, siempre presentes aquí, pero todo el resto, muchos no presentes. Y extremamos las medidas de seguridad. Por ejemplo, buses especiales. Nosotros tenemos un sistema de transporte para toda la gente siempre, pero ahora aumentamos la cantidad de buses porque no podían venir tanta gente en los buses, así que más buses con transporte especial también a los locales. Toda la gente con riesgo afuera. Implementamos test COVID rápidos para toda la empresa en forma reiterada. Un aumento de la presencia del equipo de prevención y seguridad, distanciamiento en los turnos, máximo teletrabajo posible. La gran mayoría de los locales cerrados, llegamos a tener el 75% de la dotación de nuestra gente en nuestras casas, o sea, en sus casas, perdón. ¿Y qué es lo que nos permitió salir adelante? El e-commerce. Potenciamos el e-commerce. Nosotros teníamos una plataforma de e-commerce desde el principio, pero la mejoramos, la activamos y logramos con eso, de ese 65% de caída que teníamos en abril, levantar y llegar a septiembre a haber cerrado un 10% arriba de lo que vendimos en septiembre del año pasado. Llegó a ser el e-commerce el 90% de las ventas, con gran parte del país con delivery dentro de 3 horas, y lo que no era dentro de 3 horas, era Santiago más todas las ciudades clave, y el resto era dentro de 48 horas. Abrimos 6 locales oscuros, lo que se llaman dark stores, para hacer el e-commerce, una nueva plataforma de servicio, empezamos a recuperar rápidamente las ventas hasta llegar a ese 10% por sobre en septiembre, que yo les comentaba hace un segundo. Entonces, resultado, salvamos la empresa, mantuvimos casi la totalidad de los puestos de trabajo, no optamos a ningún beneficio estatal de ningún tipo, seguimos pagando todos los sueldos. Gracias a Dios a la empresa le dio bien antes, entonces no nos pareció correcto que en un periodo de dificultad
tan abrupto optar a beneficios estatales o financiados por los impuestos, si nosotros podíamos aguantar y bueno, y producto de la gestión además levantar las ventas. Cuidamos a la gente al máximo posible, no tenemos ningún contagio de coronavirus hace 105 días. Capacitamos al máximo en forma remota. Logramos un aumento de lealtad a los colaboradores enorme y un muy positivo impacto en el ambiente de trabajo. O sea, hoy día, gracias a Dios, siempre hemos tenido un muy buen ambiente de trabajo, pero hoy día yo diría que ya es extremo, por un nivel de compromiso enorme. Aumentamos las instancias de comunicación interna para conocer más las realidades particulares de la gente y comunicar más preventivamente sobre la pandemia. Fortalecimos la marca, aumentamos el market share, producto de todas estas acciones que hicimos. Potenciamos al máximo la empresa del futuro. O sea, hoy día cerca del 40% de las ventas, a pesar de que tenemos casi los locales, todos los locales abiertos, casi el 40% de las ventas siguen siendo a través de e-commerce. Y mucho por hacer. Entonces, de una instancia extremadamente crítica para nosotros somos una empresa muy comercial, logramos pasar el valle de la muerte y hoy día yo veo a la empresa potenciada hacia adelante con mucho optimismo y basada en que tenemos un equipo humano fuerte, agradecido, comprometido y que quiere mucho la empresa en que trabaja y de la cual todos nos sentimos parte y somos todos parte de una u otra forma del éxito. Mucho trabajo, pero mucha gratificación. Eso. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy interesante ejemplo y me quedo con el concepto ese de una empresa basada en valores cristianos como ventaja competitiva, ¿no? Bueno, gracias a la magia de la virtualidad, este panel se traslada hacia el este y vamos a Montevideo, Uruguay, y cambiar también de mercado. Desde Montevideo, el próximo testimonio nos lo va a dar Alberto Gosweiler. Alberto es uruguayo, tiene 51 años, está casado y tiene 3 hijos. Es ingeniero químico por la Universidad de la República de Uruguay y tiene un MBA por la Universidad Católica de Uruguay. Ha trabajado en diversas empresas, en diferentes áreas de actividad, industrial, comercial, de servicios, desempeñándose actualmente como gerente general del Shopping Costa Urbana. Es vicepresidente del directorio de la Asociación Educadora Edmund Rice, que es propietaria del Colegio Stella Maris de los Christian Brothers College, y es presidente de la Fundación Adastra, que es instrumento desarrollado por esa misma Asociación Edmund Rice, para proyectos sociales, culturales y deportivos en zonas necesitadas. Ha integrado en el pasado la comisión directiva de ACDE y de la Comunidad de Vida Cristiana en Uruguay. Es integrante del grupo de reflexión empresarial de ACDE, y probablemente lo que no me va a perdonar si lo salteo es además socio del Club de Fútbol Nacional de Montevideo. Alberto, te escuchamos. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar y no profundicemos en fútbol porque si no con el amigo Jorge podemos tener una discusión previa porque hoy nos tenemos que ver en la cancha acá en Montevideo, en el inicio de estas eliminatorias, así que ese tema vamos a dejarlo de lado y bueno, espero, Jorge, que les vaya mal hoy, honestamente. Bueno, un gusto estar con todos. Uruguay es un país que siempre ha sido un país chico, lógicamente, en el medio de grandes países. También sí que hoy somos un país de 3,5 millones de habitantes, la mayoría concentrados en la ciudad de Montevideo, casi la mitad de la población. Y la verdad que siempre acostumbrados un poquito a que vivimos un poquito de lejos, siempre todas las cosas. Yo creo que hasta el 13 de marzo, el día que esto empezó, siempre lo sentimos como que era algo que estaba en el mundo, pero no nos iba a llegar. Esa ilusión que probablemente, bueno, quizás a muchos países les jugó, a nosotros particularmente nos jugó, por más que era una realidad que ya estaba instalada en la región. Creo que hasta el último día que apareció el primer caso, siempre nos imaginamos que, en definitiva, acá no estábamos seguros que iba a llegar. El 13 de marzo se nos hizo realidad. La verdad que la realidad nos pegó duro, nos pegó fuerte. No solamente a nosotros, principalmente al gobierno, que había asumido funciones como gobierno nuevo 15 días atrás, y la primera gran cosa que tuvo que hacer era empezar a lidiar con esta cuestión, que enseguida se decretó una emergencia sanitaria en el país a partir de esos primeros casos que aparecieron ese 13 de marzo.
Y una particularidad de camino que siguió Uruguay en cuanto al manejo de la crisis, de no decretar cuarentenas obligatorias, apostar a la libertad y a la actitud más de la libertad voluntaria de todos nosotros, a confinamientos que se pedían que hiciera de manera de cuidarnos y cuidar a los demás. La verdad que la respuesta en general de la población fue muy fuerte, en el sentido de que realmente hubo un confinamiento voluntario, y realmente el gobierno tuvo que hacer decretos de cierres de actividades en muy poquitas, realmente que eran algunas cuestiones muy rigurosas, básicamente espectáculos públicos, y en particular en nuestra actividad, un shopping center, estrictamente nunca nos prohibió la actividad, sino nos hizo un exhorto un día realmente previo a hacer una exhortación pública, nos pidió a ver si podíamos contribuir justamente con un cierre total de los centros comerciales. Los shopping centers no están pensados para estar cerrados, lógicamente ninguna empresa está cerrada, pero físicamente un shopping está diseñado para estar permanentemente abierto, porque cuando no hay gente, hay actividad en las noches, de obras, reformas, limpieza, un montón de cosas, y la verdad que tener una instalación que no es pasar la llave, me voy para mi casa y bueno, espero a que esto se reactive, de ninguna manera. Obviamente ahí empezó una cantidad de problemas y de situaciones que empezaron a atender que ciertamente no estaban en ningún plan de nadie, y menos con los desafíos que nos planteaban. De hecho, a partir del 13 de marzo, a los 5 días estamos todos los shopping cerrados. Shopping cerrados, así, completamente. Cero actividad, salvo alguna actividad de emergencia que se nos pidió que mantuviéramos, como supermercados, farmacias, los buenos servicios más esenciales para la población, que eso era lo único que se pedía que pudiera estar operativo, el resto tenía que estar cerrado. Y así tuvimos 82 días. ¿tá? Desde ese 18 de marzo que finalmente cerramos, tuvimos 82 días cerrados, y que fue un tiempo, lógicamente, para reimaginarnos esto que no estaba en ningún plan, todos esos planes que nosotros habíamos hecho, que realmente cada año para nosotros significa un tiempo planificar mucho, hacer muchos números. Bueno, obviamente todo eso hubo que reimaginarlo, tratar de entender, y hasta el día de hoy seguir tratando de entender cuál es la situación nueva que estamos viviendo, de reproyectar, de preparar la reapertura, y empezar a atender como esas 6 áreas básicas que tiene, o que nosotros sentimos que tenemos como de grupos en los cuales tenemos que atender. Uno, nuestros colaboradores. ¿tá? Bueno, cómo cuidarlos, cómo conservarlos en una etapa de cierre. Algunos podían seguir trabajando, otros no. Un segundo aspecto, los proveedores estratégicos que todos tenemos, o sea, desde el sector financiero, como proveedor de servicios financieros, hasta la gente que se dedica a la limpieza, a la seguridad, etc. Esos proveedores que son claves y son como socios nuestros en el funcionamiento. Bueno, acordar conservarlos, acordar flexibilizaciones en la relación contractual que teníamos con ellos. Hay que tener idea que en Costa Urbana traje unas 1.500 personas, ¿tá? Y casi que la totalidad de las personas, probablemente el 85% de las personas se tuvieron que ir a sus casas. ¿tá? Esa fue la realidad que tuvo el impacto en un centro comercial como el nuestro. Otro tercer aspecto, nuestros clientes. Bueno, cómo imaginar de cuidarlos, cómo generar los espacios sanitarios protegidos. Un shopping, por naturaleza, es un espacio donde la gente entiende que va a un lugar cuidado, seguro. Bueno, todas esas esos son otros paradigmas que teníamos que enfrentar y cómo nos imaginábamos en ese sentido. Nuestros accionistas, como cuarto grupo importante, ¿no? Los que confían en un proyecto, que son los que arriesgan, que son los que ponen su dinero. Bueno, obviamente la ventaja era que ellos entendían la situación porque ellos los están viviendo en sus propios países de origen, pero también en ese sentido, bueno, cómo imaginar juntos un reproyectar, un reconstruir, y bueno, la verdad que una empresa que se volvió de un día para otro con ingreso cero, y bueno, cómo a partir de ahí empezar a imaginarnos cómo podía ser un futuro en ese sentido. Un quinto grupo, los comerciantes que están en nuestros lugares, en nuestros shoppings, muy golpeados. Bueno, cómo colaborar en sostenerlos y que no se caigan, ¿tá? Porque también
los necesitamos para el día que nosotros reabriéramos, estuvieran ahí otra vez dispuestos a poder empezar. Generarles condiciones económicas de ayuda fuerte para justamente poder pensar en esa vuelta. Y un sexto grupo, que es donde me voy a detener un poquito más allá de que el tiempo, y ya Juan en algún momento me hace alguna seña de que estamos llegando un poquito al final, la comunidad. Un shopping es una empresa, pero es una empresa inserta en una comunidad, o sea que no puede estar aislada, obviamente, de esa gran ciudad o pequeña ciudad, digamos, que gira todo alrededor. Y ahí la verdad que fueron muy cercano a Costa Urbana. Hay una zona, para que te diga, Costa Urbana queda muy cerquita del aeropuerto de Carrasco, y muy cercano también a Costa Urbana hay una zona que se llama Villa Aeroparque, donde es una zona donde vive unas 1.300 personas, 1.300 personas, y de esas personas hay 120 familias detectadas que vivían, o que viven, mejor dicho, en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto es porque tenemos mucho conocimiento de la zona, porque desde hace ya mucho tiempo hemos estado trabajando con el movimiento Fe y Alegría, que probablemente muchos lo conozcan, un movimiento católico, perteneciente, vinculado a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, en el cual está hace muchos años trabajando insertos en esa zona, en el cual nosotros tenemos mucho vínculo con ellos, generando campañas para apoyarlos, ayudarlos, generando los espacios para que la comunidad pueda poner sus ojos frente a gente que está tan necesitada. Y en el cierre, obviamente, lo que tuvo Uruguay, en ese cierre que hablamos, obviamente había un gran problema que era la gente de la informalidad. O sea, esa gente que vivía en condiciones de gran vulnerabilidad no tenía dónde salir a trabajar. El hambre era una cuestión donde estaba el gran riesgo que iban a estar sufriendo. Fue así que, trabajando conjuntamente con ellos, nos hicimos un compromiso, bueno, donde dure el cierre más duro que va a tener para Uruguay esto, que fueron 2 semanas, 2 meses y medio, nosotros asegurar a que esas 120 familias tuvieran una canasta equivalente a tener durante una semana los alimentos y elementos de higiene necesarios para que realmente pudieran sobrevivir. Esa fue la premisa, y bueno, durante 10 semanas estuvimos entregando todos los insumos para que 120 familias pudieran mantenerse desde el punto de vista de la alimentación y la higiene. Se me está acabando un poquito el tiempo, prefiero terminar por acá y eventualmente, si después hay preguntas, volver sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Otro gran ejemplo, y en una industria muy especial, ¿no?, para estas situaciones de pandemia. Bueno, seguimos viajando geográficamente, vamos a Brasil. Desde Brasil tenemos 2 testimonios, el testimonio de Patricia y Valeria Braille. Y la voy a presentar primero a Patricia, le voy a pedir que ella primero del suyo. Patricia es abogada, es máster en Filosofía del Derecho y Ética, presidente de Industria Braille Biomédica, vicepresidente del Instituto de Ética y Salud y consejera emérita del Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Patricia, por favor, te escuchamos. Olá, desculpem o portunhol que falaremos. Somos eu e minha irmã aqui participando dessa conversa maravilhosa, onde podemos contar um pouco a respeito do nosso trabalho, da nossa dedicação a um sonho que, na verdade, foi um sonho do meu pai. Nosso pai, ele infelizmente nos deixou agora no início de março. Mas ele nos deixou um legado muito importante, um legado de trabalho, um legado de fé, e que nós temos que manter, nós temos que continuar seguindo os seus ensinamentos. A minha irmã Valéria é cardiologista e vai falar um pouco a respeito de como foi e como tem sido na parte médica. E eu vou falar um pouco o legado que ele nos deixou na indústria. O meu pai tinha um sonho de que pudesse ser viável a cirurgia cardíaca no Brasil.
E a partir desse sonho, ele começou a desenvolver produtos para os pacientes brasileiros. Ele começou a criar uma máquina de circulação extracorpórea, que é um coração artificial, fazia as próprias válvulas, isso eu estou falando de coisas da década de 60. As válvulas cardíacas naquela época eram feitas com uma pele que envolve o cérebro humano. Então ele precisava coletar esse material no necrotério. Então, a partir disso, ele ia até o cemitério, coletava e fazia as próprias válvulas para serem implantadas nos pacientes. Esse movimento, esse trabalho foi sendo difundido e, de repente, os colegas, os outros cirurgiões, começavam a querer os produtos que ele fabricava. Então, a nossa empresa, ela surgiu de uma necessidade dele, como médico, de ter produtos para seus pacientes. Os produtos eram todos importados. Se fôssemos depender disso, de importação, para que a cirurgia cardíaca do Brasil crescesse, muito pouca gente teria acesso. Então, o trabalho dele foi esse, foi criar uma indústria para que mais pessoas pudessem ter acesso ao tratamento da cirurgia do coração. E hoje, a nossa empresa tem mais de 40 anos, e hoje eu posso dizer para vocês que nós somos os líderes de fornecimento de produtos para a cirurgia cardíaca no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, Sistema Universal de Saúde, que todas as pessoas, toda a população brasileira de 200 milhões tem acesso. Então, nós temos uma indústria que fabrica todos os itens para a cirurgia cardíaca, vascular e também alguma coisa já na área de oncologia. E o nosso grande orgulho é fabricar produtos que deem acesso às pessoas. Quanto mais pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, puderem ter acesso aos nossos produtos, esse era o sonho do meu pai, esse é o nosso sonho. Com a chegada da pandemia, exatamente no mesmo momento em que ele faleceu, nós precisamos nos reinventar. As cirurgias cardiovasculares foram suspensas, estão suspensas até hoje, só agora estão retornando. Todos os hospitais ficaram focados no tratamento de Covid. E o que nós faríamos com as 300 pessoas que estão aqui dentro, trabalhando para trazer a saúde para os brasileiros e para os demais países onde a gente vende e exporta produtos? Nós tivemos que reinventar a nossa empresa para animar todos, para não demitir ninguém, para conseguir continuar aquele ânimo, porque é isso que nos move, de cuidar da saúde das pessoas. Começamos a fabricar, a projetar e a fabricar um produto novo para combate no Covid, e isso nos uniu muito. Isso uniu a equipe, nós não demitimos ninguém, nós estamos juntos, nós somos a saúde feita no Brasil, e vimos o quanto é importante essa união para não sermos um país dependente da importação de produtos vindos da China, vindos dos Estados Unidos ou da Europa. Nós, como essa comunidade latino-americana, precisamos ter orgulho de nós mesmos, orgulho daquilo que somos capazes e nos unir, porque precisamos saber o quanto somos competentes e o quanto conseguimos fazer por nós mesmos. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado, Patricia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Valeria. Te la presento. Valeria Braille es médica cardióloga, directora del Instituto Braille Cardio, directora clínica del Hospital Beneficencia Portuguesa, profesora doctora en medicina y miembro del Consejo de Administración de Braille Biomédica. Te escuchamos, Valeria. Bom,
o prazer enorme de estar em uma reunião como esta. É muito salutar para nós podermos participar de um evento tão bonito e ver que nós, da América Latina, estamos, como sempre, com muito amor e criatividade, lidando com os nossos problemas, que não são poucos. E, ademais, com toda esta situação de calamidade pública que se assolou ao mundo. Eu gostaria de falar um pouco para vocês da minha situação como médica, empresária também da medicina, numa situação difícil assim. O primeiro problema de tudo foi que precisávamos manter o nosso atendimento. Logicamente que de uma forma protegida e racional, mas que tínhamos que enfrentar. Então, houve um momento de aprendizagem de uso dos equipamentos de proteção, tanto para nós, médicos, como para nossas equipes de paramédicos, todo o pessoal administrativo e os pacientes também. Então, foi um movimento muito grande de aprendermos a lidar com o invisível, porque realmente fazíamos treinamentos com jalecos, máscaras, óculos, com talco, pó, para poder ver para como tínhamos que nos portar para não nos autocontaminarmos quando retirávamos as roupas de proteção. O segundo problema foi vencer o desafio do pânico, tanto das equipes médicas quanto dos pacientes, porque a pandemia é grave, matou muitas pessoas, só que morreram muito mais de problemas outros de saúde que por pânico não procuravam os serviços médicos. O que temos atendido até agora são só pacientes extremamente graves, descompensados de suas patologias, porque não voltam ao acompanhamento sequencial que deveriam ter. Falamos isso, alertamos a tudo isso, mas o pânico próprio do ser humano, ainda mais com a propaganda, a mídia, a televisão, fazendo o que todos nós estamos vivendo. O isolamento social realmente era uma necessidade, mas, logicamente, que ninguém sabia como fazer isso. Outra forma que tivemos também de inovação, e que eu acredito que isso tenha vindo para ficar, foi a teleconsulta, a telemedicina. Aqui em nosso serviço, a gente conseguimos nos adequar muito à questão da telemedicina. Vocês todos já devem ter ouvido falar que é uma consulta que a gente faz dessa forma aqui, como estamos fazendo essa nossa conferência. Logicamente, os anciãos, os idosos, nossos pacientes, precisaram aprender a essa tecnologia. No começo, sempre com muita restrição e não querendo, mas um trabalho firme, uma proposta
firme com pacientes, anciãos e seus familiares, para que pudéssemos oferecer esse tipo de atendimento. Logicamente que 100% não é, mas já é algo melhor do que não se fazer nada. Além da telemedicina, da teleconsulta, tratar o problema físico da pessoa, também ajudou muito no acolhimento, em saber que o médico estava ali, se precisasse, ele ia ser atendido. Então, foi um acolhimento muito importante também. E agora, já começamos a trabalhar, mesmo sendo uma cardiologista, a tratar e a tentar, né, falar com as pessoas sobre o cuidado que devemos ter com o nosso psique. A pandemia complicou muito a saúde psíquica das pessoas. O isolamento social, o pânico, o não saber o que vai ser. Temos vivido muitos problemas já, desde crianças até muito velhos. Eu tenho atendido toda semana crianças com problemas de sono, de insônia, não conseguem dormir de medo. Tudo isso são desafios que estamos enfrentando, mas existe uma comunidade médica científica enorme, trabalhando muito em cima de medicamentos, vacinas, atendimentos psicológicos, sociais. Eu gostaria muito que nós enfatizássemos que a mídia deve explorar e mostrar isso. Mostra só um lado muito ruim da pandemia. E asseguro-lhes, tem uma comunidade científica muito boa, bacana, trabalhando com soluções criativas. É isso que eu gostaria de deixar a minha mensagem para vocês, que tenhamos fé, né? O ciclo do mundo talvez precisasse de uma situação dessa para que todos nós voltássemos um pouco atrás e pensássemos no que estamos fazendo com o nosso mundo e com nossas vidas. Mas a comunidade científica é muito maior e muito melhor e muito mais bem intencionada do que as pessoas acabam tendo notícias. Foi um prazer enorme e gostaria de terminar com uma saudação de otimismo e que nós vamos dar conta dessa doença também. Já demos conta de tantas outras doenças graves e nós vamos vencer. Vamos vencer, tenho certeza. Muchas gracias, Valeria. Meu abraço para vocês. Muchas gracias. Bueno, gracias por los testimonios desde Brasil. Bueno, el panel es un panel riquísimo y me encantaría seguir conversando con ustedes mucho más tiempo. Tenemos muy pocos minutos, les agradezco el esfuerzo que han hecho de síntesis y les voy a pedir un esfuerzo adicional. Yo quiero hacerles como mínimo una pregunta más a cada uno, pero les pido que sus respuestas sean muy breves porque dentro de 6 minutos tenemos que entregar la pantalla a lo que sigue. Voy a empezar con Verónica. Verónica, tú tienes gran experiencia en el sector empresarial, pero también en el sector gubernamental. Has ocupado el cargo de ministra y como tú señalaste también, la cooperación pública-privada es esencial. Y lo que se ve muchas veces es dificultades en esa cooperación porque son dos mundos que se conocen poco, que a veces se tienen desconfianza. Muy brevemente, ¿qué puede hacer el empresariado para fortalecer esa confianza, una relación que permita trabajar en conjunto entre el sector público y el privado?
Gracias, Juan. En realidad, para mí es realmente esencial esa colaboración entre el ámbito público y privado, sobre todo si buscamos impulsar desarrollo económico y social en nuestros países. En términos concretos, creo que hay que buscar incorporar dentro de nuestra gestión también perfiles de talento humano, conocedores de estos procesos de articulación público-privada. Como bien lo señalas, son no solo dos mundos, son dos sistemas de administración completamente diferentes. Entonces, a través de esfuerzos de diálogos, identificando puntos y agendas, estableciendo agendas comunes, creo que se puede ir trabajando y avanzando en un esfuerzo de incorporar objetivos y a la par trabajos compartidos, esfuerzos conjuntos para alcanzar estas metas. Mi recomendación puntual sería buscar alcanzar también ese grado de confianza a través de procesos de rendición de cuentas. Recuerden que a la larga, en el ámbito público, la autoridad ocupa un cargo pasajero. El empresario y su industria están con los pernos bien atados al suelo, por tanto pueden ser realmente los motivadores, quienes se encarguen de impulsar todas estas acciones que necesita la dignidad humana, que necesita realmente el desarrollo sostenible para avanzar realmente en un esfuerzo de protección de esa casa común y sobre todo de nuestro centro que es el ser humano. Muchas gracias, Verónica. Una pregunta para Eduardo. Eduardo, te voy a mover de esta pandemia de la que venimos hablando a otra pandemia, que es la pandemia que nos impide conversar entre los que pensamos diferente, ¿no? Es una pandemia también mundial. Basta ver, qué sé yo, el debate presidencial en Estados Unidos, pero en nuestra región nos pasa mucho, ¿no? Y si no, realmente no logramos consensos, es muy difícil avanzar. Tú estás en Colombia, y Colombia nos lleva algunos años de experiencia y creo que han hecho cosas muy, muy valiosas ahí. Y yo te quería preguntar, el empresariado puede jugar un rol en cerrar esa brecha y generar puentes que nos permitan dialogar? Juan, gracias. Muy concreto. Primero, a lo mejor una pandemia no es tan distinta de la otra, piénsalo un poco. Segundo, indudablemente el empresariado debe jugar un papel muy relevante. En Colombia, y me atrevería a decir que en nuestra región, por no decir que en el mundo occidental, hay una gravísima crisis de liderazgo, de referentes, de alguien que señale caminos, de alguien que convoque. Y el empresario es un actor clave de la seguridad de la sociedad civil. Desafortunadamente, yo clasificaría como tres actitudes de los empresarios frente a este tema. Una que es muy común, desafortunadamente, que es la de simplemente buscar la alianza con el poder de turno para fortalecer su posición de negocio, lamentablemente. Incluso mirando para otro lado cuando eso afecta el bien común o cuando eso afecta la convivencia, cuando afecta la armonía. La segunda, también bastante común, es la de, mire, mi contribución es generar riqueza, yo estoy concentrado en mi negocio, el resto del problema es de los políticos y del Estado y de las ONGs. Y la tercera, que yo creo que es la deseable y que creo que sin duda es la que nos anima a quienes estamos ligados a UNIAPAC, es la de entender que más allá de la gestión del negocio, etcétera, hay una responsabilidad fundamental con el bien común que implica el liderar y el convocar a la sociedad para la construcción conjunta de lo que nos conviene a todos. Quizás eso ayudaría mucho a solucionar, o por lo menos a reducir este ambiente que ya no es de polarización, sino de odio radical de unos con otros, que entre otras cosas creo que nos impide gestionar adecuadamente la pandemia. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante. Jorge, estuve haciendo mi investigación sobre la Fête Chocolat, ¿no? Y la verdad que me pareció fantástico lo que hacen, y vos lo definiste, vendemos felicidad, ¿no? Pero entre la cantidad de cosas que hacen, tienen algunos programas muy interesantes
de apoyo a las comunidades. Y hay uno especialmente que me llamó la atención y que me gustaría, si podés comentar un poquito más sobre él, y que es un trabajo que hacen con las comunidades del centro de África. Sí. ¿Puedes comentar sobre él? Sí, te cuento. Mira, nosotros somos una empresa integrada verticalmente. Nosotros tenemos plantaciones hasta llegar al consumidor final, donde vendemos todos nuestros productos. Entonces, como una cadena vertical completa. Y nosotros tenemos un proyecto de sustentabilidad muy intenso, muy profundo aquí, donde no caben eslabones dentro de esa cadena que estén podridos. ¿Te fijas? O sea, tiene que ser de verdad la cosa. Si queremos hacer una empresa de verdad, como hablábamos antes, y ser reales frente a nuestros consumidores, todos los eslabones de esa cadena tienen que funcionar bien. Bueno, la base, el primer eslabón es la comunidad que produce cacao, que en el caso de África, nosotros trabajamos con cacao como de 15 países, pero el mayor productor de cacao del mundo es Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, que era una colonia francesa antiguamente, y es un país de una pobreza tremenda. O sea, yo he visto cosas ahí que no he visto nunca antes en mi vida. Es un país que tiene un ingreso per cápita cercano a los $900, la esperanza de vida son 56 años. La situación es muy difícil. Entonces nosotros estamos metidos en un proyecto de sustentabilidad ahí, junto con otros vendedores de chocolatería fina de Europa, y nosotros nos hicimos cargo de la producción de 130 campos, 130 parcelas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Primero, nos ocupamos de pagar un precio sobre el precio de mercado establecido por el gobierno de Costa de Marfil. Le pagamos al contado a los productores. Tenemos un centro de acopio donde se regula la fermentación y el secado del cacao para garantizarle que sacamos la mejor calidad posible. Damos asistencia técnica en los rendimientos de los campos, en el control de los pesticidas, nos aseguramos de que no haya trabajo infantil y damos asistencia técnica en todo lo que podemos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para hacerlo breve, es que nosotros partimos trabajando ahí hace como 3 años. Son todos campos chicos, imagínate, 5 o 6 hectáreas promedio por ahí. Se han casi triplicado los rendimientos. Además, por el hecho de pagar directamente se pasa por encima cualquier problema de corrupción, que son cosas muy presentes en África, y le estamos cambiando la vida a la gente. Nos cuesta, por supuesto, nos cuesta mucha plata, pero también estamos haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. O sea, esta industria no es sustentable en el largo plazo, sino hacemos todo lo posible por mejorar la vida de los productores. Y bueno, yo voy todos los años allá y tenemos además una relación muy cercana con la comunidad. Nosotros aportamos los útiles escolares, por ejemplo, los colegios de las comunidades, le entregamos los regalos de Navidad a todos los niños. Llegar ahí es difícil, incluso hasta los couriers son complicados. Este año yo no he podido ir por razones obvias de la pandemia, pero estamos lo más cercano posible y bueno, metidos, imagínate, con 130 campos en Costa de Marfil, muy lejos de aquí, pero cambiándole la vida a la gente o haciendo lo posible por cambiarla, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Así que, y de nuevo, como decía antes, así como cuando uno trabaja bien con la gente, uno sale ganando, y también salimos ganando porque estamos todos conectados con eso, recibimos mejor calidad y nos sentimos todos enriquecidos. Te fijas, toda la fábrica, todo el equipo nuestro están todos compenetrados con lo que hacemos en África y todos se sienten orgullosos de eso. Muchas gracias, Jorge. Muy lindo proyecto. Alberto, vos lo describías, ¿no? Yo pensaba, mientras te escuchaba hablar, si hay un protocolo que debe ser complejo de elaborar, es el protocolo para que funcione un shopping center en la pandemia, ¿no? Y en esto supongo que han tenido también que negociar y que dialogar con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores. Te quería preguntar un poco sobre eso. ¿Cómo fue ese diálogo y qué lecciones qué podés compartir con nosotros de eso? Sí, fue todo un proceso. La verdad que, bueno, como decía hoy, obviamente cuando empezó esto, en marzo, nosotros ya al otro día nos empezamos a imaginar, bueno, cómo reabrir, y no había ejemplos dónde sacar, porque estaba todo cerrado en el mundo, con lo cual buenas prácticas en este sentido, sí podía haber algunas ideas de cómo hacerlo, con lo cual, bueno, el primer paso fue contratar a un infectólogo muy prestigioso acá en Uruguay, uno de los más prestigiosos, que de hecho asesora también al gobierno, empezar a generar los primeros protocolos,
O sea, bueno, cómo nos imaginábamos nosotros que podíamos generar un espacio seguro desde el punto de vista sanitario, cuidar a los clientes, a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a los que trabajan en los locales comerciales. Empezar a dialogar con los colegas nuestros, con la industria, ¿no? Sí, bueno, empezar a unificar criterios en ese sentido, y la verdad que hicimos un trabajo de industria muy bueno, y muy colaborativo, y después empezar ya un trabajo con ya una mesa tripartita, ¿no? Por un lado con el gobierno, y por otro lado con los sindicatos. Lógicamente, con el gobierno, porque es quien tiene que, en definitiva, si bien no habíamos sido cerrados, y habíamos sido invitados a hacer un cierre, lógicamente teníamos que hacer una coordinación en ese sentido para programar una reapertura ordenada. Y en esa mesa también tenían que estar, obviamente, los sindicatos, porque nada de esto es posible si no hay, en ese sentido, una alineación de expectativas y de modo de proceder que realmente asegure que una vez cuando va a volver a la actividad, lo haga realmente con foco en lo que importa, que es cuidar a la gente que va a los centros comerciales. Todos los demás conflictos tienen que ser accesorios, porque el principal, el foco tiene que ser la persona que está dentro del centro comercial. Y la verdad que se instauró una mesa de trabajo tripartita entre gobierno, los empresarios y los sindicatos, y la verdad que lo que primó fue un objetivo común. Bueno, esto tenemos que buscar los mecanismos para sacarlo adelante. Y fue una contribución, el gobierno que hizo con sus contribuciones de mejora a lo que nosotros habíamos presentado, los sindicatos hicieron también sugerencias y mejoras a lo que nosotros habíamos presentado, cosa de dar también garantías y dar tranquilidad a la gente que iba a trabajar a los centros comerciales. Y finalmente, bueno, se llegó a un consenso que se firmó entre las partes, y después se lo comunicó adecuadamente, porque también eso había que empezar a preparar tanto a la gente que volvía a trabajar, como la gente que iba a ir de visitas y comprar shoppings, para que empezara a entender cómo iba a ser esa nueva normalidad en la cual nos íbamos a desenvolver. Pero la verdad que fue un trabajo, en ese sentido, muy bueno. Cuando pasan estas crisis, parece que todo se vuelve en el centro lo importante, y yo creo que fue la gran aprendizaje y la gran enseñanza que nos dejó todo esto, ¿no? Bien, vimos cómo frente a las cuestiones importantes y al interés común y realmente a lo que nos movía en el fondo, éramos capaces de dejar cuestiones de lado, que realmente, a ver, estamos hablando siempre de una relación que hemos tenido buena generalmente con los sindicatos, pacíficas, no exenta obviamente de negociaciones, lógicamente como pasa en todos los otros ámbitos, pero que en este ámbito era, la verdad, bueno, dejemos todas esas cuestiones de lado, acá lo que importante es la persona que tiene que estar en el centro, y sobre eso tenemos que trabajar. Y la verdad que ha sido el recorrido muy bueno en ese sentido. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y estamos cerrando el panel, y la última pregunta va o a Patricia o a Valeria, la que quiera la responde. Yo vi un poco de la empresa, vi incluso una entrevista que le hacían a Patricia, y lo mencionó hoy, ¿no? Que la empresa es creada sobre un sueño que tenía vuestro padre, ¿no? Y decías, y tu padre los contaminó con ese sueño, y ustedes quieren contaminar a más gente con ese sueño, ¿no? Que ese sueño incluye los valores, el propósito de la compañía. Ahora, eso hacerlo en una compañía pequeña parece relativamente fácil. Ahora, ya una compañía grande, muy grande como la que tienen ustedes, ¿cómo se hace para que ese sueño se sostenga a pesar del crecimiento de la empresa? Se a Valéria me permite, falarei eu, porque esse sonho é um sonho de cuidar de pessoas. E todas as vezes que falamos de cuidar de pessoas, é um sonho que contamina. A vida é um paradigma maravilhoso, e nós estamos aqui para ajudar a salvar vidas. E esse sonho do meu pai, que a princípio era tão pequeno, cuidar dos pacientes, dos doentes ao redor dele, foi crescendo para o Brasil, foi crescendo para a América Latina, e hoje está em mais de 50 países, onde podemos vender nossos produtos a preço acessível, de altíssima qualidade, dando a oportunidade de mais e mais pessoas serem
tratadas do coração, das veias, das artérias, dos problemas oncológicos. Então, não tem como esse sonho não contaminar. Para nós, Deus em primeiro lugar, o ser humano e o trabalho. Essa é a nossa filosofia, é a nossa missão. Muchas gracias, Patricia. Bueno, creo que es una frase excelente para cerrar este panel. Yo les quiero agradecer mucho a todos los panelistas por sus testimonios. Creo que han dado ejemplos maravillosos, muy diferentes, muy diversos de cómo el empresariado, ¿no? Y sobre todo el empresariado sustentado del valor es un elemento esencial, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo inclusivo. Así que agradecerles de nuevo, agradecerle a UNAPAC este espacio que nos brindaron y dejamos al siguiente panel.